Amados, sean bienvenidos a Palabras de Vida Eterna en este martes 20 del tiempo ordinario. Pidamos hoy al Espíritu Santo que venga a asignar nuestros corazones para llenar nuestra vida con su suma alegría. Ven, Espíritu Santo, Espíritu del Padre y del Hijo, Espíritu que alienta en el corazón de María Santísima y que encarna en sus entrañas la presencia santa del Verbo. A ti te pedimos la gracia de tu unción generosa en este día de la semana, ahora cuando necesitamos tu fuerza y tu amor para emprender con la gracia de tu palabra todo lo que tú quieras presentarnos hoy. Que nuestro corazón se abra a ti y nuestra vida dispuesta en tus manos pueda ser como un lienzo abierto en el que pintes lo que tú quieras, divino artesano. Lo pedimos a ti que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, detengámonos ahora en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, en los versículos del 23 al 30, justamente en el texto que dejamos ayer después del episodio del joven rico. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, en verdad les digo, el que es rico entrará muy difícilmente en el reino de los cielos. Les aseguro, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Los discípulos al escucharlo se quedaron asombrados. Dijeron, entonces, ¿quién puede salvarse? Fijando en ellos su mirada, Jesús les dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos? Jesús contestó, a ustedes que me han seguido yo les digo, cuando todo comience nuevamente y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Muchos que ahora son primeros serán últimos, y otros que ahora son últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este texto, el Señor, después de encontrarse con la desilusión del joven rico que prefiere sus riquezas al seguimiento, hace esta alusión a las riquezas y sobre todo a los ricos. Le dice a los discípulos que es muy difícil que entren en el reino de Dios. Y esto por tres cosas que el Señor visualizará y que nos permitirá intuir la escritura. Porque la riqueza podría ser un obstáculo para el seguimiento a causa de su origen si es mala vida. Por eso cada vez que el Señor llama a alguien y alguien se siente tocado por el Señor y esa riqueza no viene de las manos del Señor, siempre termina diciendo que devolverá aquello que haya hurtado e incluso aquello que quede lo dará también a los pobres, como ocurre en el caso de Saqueo. Pero también la riqueza se transforma en un riesgo, porque la riqueza podría empezar a empañar las actitudes libres del corazón. Cuando una persona está con todas sus necesidades absolutamente cubiertas y siente que está por encima de cualquier tipo de necesidad física, se siente autorreferido y entonces siente que no necesita de nada ni de nadie. En ese momento nace en su interior la actitud de rico, la actitud del autosuficiente, la actitud de aquel que ya siente que su vida está sobrada y que por eso no requiere ni de la ayuda de Dios ni de la ayuda de los hermanos. Así que pierde su referibilidad, pierde su capacidad de encontrarse con los demás, pierde su conexión con su mundo y definitivamente lo que permite que una persona alcance su nivel, alcance su dignidad, alcance su perfil existencial, si se quiere, es su capacidad de comunión. Cuando una persona no puede establecer comunión con su mundo, consigo mismo, con los demás y con el Señor, entonces queda aislada. Y el rico en su riqueza puede quedar profundamente aislado, justamente porque está en su cámara, está en su caja fuerte, envuelto en medio de sus riquezas, creyendo que en ellas puede encontrar todo lo que necesita para subsistir. Quizá por eso es que el Señor coloca delante de los discípulos
esta premisa tan dura, hasta el punto de que los discípulos quedan sorprendidos. Y la sorpresa de los discípulos es legítima porque durante todo el Antiguo Testamento se había dicho que la riqueza era una señal del reino, era una señal de bendición, era una señal de que se estaban haciendo bien las cosas. Justamente porque para el judío no había la percepción de la eternidad. Él sentía que se recogería junto con sus padres y que definitivamente lo que Dios podía darle se lo daba aquí y ahora. Pero será justamente con el Señor y con la gracia de su resurrección que comprendamos que tenemos toda una experiencia eterna por asumir, todo un camino por recorrer, toda una posibilidad abierta en Él. Y por eso Él mismo nos va a hacer entender que tenemos que fijar nuestra mirada hacia los bienes de arriba, porque si no, nos quedaríamos encerrados en las murallas del aquí y del ahora. Quizá por eso coloca el Señor ese ejemplo de que le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja. Y se refiere con ello a cierta puerta que tenían las murallas de las ciudades en las que solamente era posible entrar si se bajaban de la cabalgadura, si se bajaban del camello. También con ello el Señor nos está diciendo y nos está invitando a que nos bajemos de nuestra cabalgadura para que podamos entrar en la vida. Porque si vamos demasiado llenos de nosotros mismos, demasiado convencidos de nosotros mismos, no podremos ver la salvación del Señor y no podremos acogerla con libertad en el corazón. Ante esto dirá el apóstol Pedro, bueno, Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo. Esa es una palabra que uno podría pensarla dos veces, porque pues cuando el Señor encontró a Pedro, Pedro lo que tenía eran unas redes que no eran de él, unas redes con las que no había podido pescar, unas redes que más bien lo estaban frustrando. Pero junto a eso también estaba su familia y otro montón de realidades que, ok, que Pedro tiene que dejar. Pero eso me hace pensar de que muchas veces cuando nosotros estamos emprendiendo seguimiento con el Señor, entonces también tenemos como esa intención de decirle al Señor, Señor, y nosotros que hemos dejado todo, que hemos dejado tanto y realmente no hemos dejado tanto. En verdad, cuando emprendemos el camino con el Señor es mucho más lo que recibimos que lo que dejamos. Y no se trata simplemente de armar porcentajes de saber cuánto me toca o de saber si realmente el Señor sí cumplió su promesa de entregarme el ciento por uno. Se trata de que en el aquí y el ahora mi vida adquiere un nuevo sentido, adquiere un nuevo valor, adquiere una nueva perspectiva a causa del nombre de Jesús. No se trata de cuánto voy a obtener. Se trata de que en el Señor ya lo obtuve todo. Se trata de que el Señor es mi legítima riqueza, de que en el Señor he encontrado el tesoro que anhelaba mi alma. Y a partir de ahí, todas mis necesidades, todo lo que yo aspiro, todo lo que mi alma requiere para alcanzar su legítima verdad, ha sido ya dotado, suministrado, administrado en el Señor por la gracia de sus misericordias. Sin embargo, ante esa pregunta del apóstol Pedro, el Señor no teme responder. Te voy a dar mucho más de lo que tú pudieras esperar. E incluso le dice que estará el Señor junto con ellos en el momento del juicio. Pero eso mismo también nos hace entender que es muy importante aprender a juzgar las propias acciones. ¿Cómo voy a poder estar al lado de Jesús si todavía no he aprendido a juzgar mi propio corazón? Si no he aprendido a entender qué es lo más importante, si no he aprendido a priorizar, si a semejanza del joven rico, en el momento en el que coloco en una balanza mis riquezas, a fin de cuentas son miserias, con la riqueza del reino termina ganando para mí el platillo de mis riquezas. Por eso es tan importante que le pidamos al Señor un corazón sensato, un corazón discerniente que pueda comprender que solamente en el Señor se halla el sumo bien, el sumo tesoro, ya que como dice la Escritura, donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Roguémosle al Señor que podamos encontrarlo, que nos encontremos en Él y con Él, para que así, con su fuerza, con su gracia, con su economía de salvación, Él en nosotros haga todas las cosas nuevas.